La palabra que hoy les quiero compartir la he titulado Dirige bien tus flechas. Leamos el Salmo 127. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en tus manos queremos poner este tiempo de estudio de la Biblia. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos en esta hora. Toma nuestras vidas y en esta hora nos declaramos como un terreno apropiado y óptimo para que el poderoso mensaje de tu palabra llegue a nuestro corazón. Llénanos, enséñanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartirles en esta hora, basándome en los versículos 4 y 5 del pasaje que acabamos de leer. La Biblia nos dice también en la versión Nueva Traducción Viviente: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Este pasaje simbólicamente está hablando de la importancia de dirigir nuestros hijos, y son llamados en este texto flechas o saetas. Las saetas o flechas en un hogar son los hijos. Nosotros, como padres, estamos encargados de dirigir esas flechas. En algunas ocasiones, desafortunadamente, esas flechas son mal dirigidas, pero en otros ni siquiera son dirigidas, sino que se lanzan al azar, al garete, sin una dirección, sin un objetivo que se haya establecido. Por eso es importante que reflexionemos sobre este pasaje. Miremos en lo que quiere decir la palabra saeta o flechas, qué consiste. El nombre saeta es un nombre antiguo, dado a lo que hoy comúnmente se llama una flecha. Y básicamente una flecha consta de 4 partes. La punta o cabeza regularmente se hacía en tiempos antiguos de piedra. También se podían utilizar otros materiales como hueso o inclusive ya metal, diferentes tipos de metales, bronce, hierro. Las flechas son agudas, puntudas, y esto hace que sean peligrosas y que por su forma penetren fácilmente el objetivo al cual son lanzados. Se han utilizado siempre como armas, pero también como instrumentos para la cacería, para la subsistencia del ser humano. Esa cabeza en tiempos antiguos, como les decía, se podía hacer de diferentes materiales, pero también tenía diferentes formas. La conclusión definitiva es que debían terminar o comenzar más bien en punta, y esto los hacía más contundentes. Segundo lugar, está el vástago o la varilla, que está sosteniendo la punta y la parte trasera. Es el cuerpo de la flecha. La varilla o vástago se tallaba a mano y debía quedar muy recta. Casi siempre se hacía de madera muy liviana. Era un trabajo artesanal que se iba desbastando poco a poco, pero lo principal de la flecha, del proyectil, es que ese vástago fuera totalmente recto. En tercer lugar, tenemos las plumas. Las plumas se adicionaban al vástago casi en la parte final de la flecha. El objetivo de las plumas
era mantener el rumbo de la flecha. Cuando se lanzaba el proyectil o cuando se lanza el proyectil, se pretende que llegue lo más lejos posible, pero que durante el camino no ondulee, sino que su rumbo sea también recto. Y en cuarto lugar tenemos el culatín o parte final de la flecha. Esta parte final de la flecha, este culatín, tiene unas espigas o más bien unas hendiduras, una ranura donde se inserta la cuerda del arco que impulsa la flecha, ¿sí? La cuerda se inserta en medio del culatín y el culatín es la parte final de la flecha que es proyectada, que es lanzada, que es dirigida por la persona que lanza la flecha. Pero estos elementos deben tener una preparación. Hoy en día aún siguen siendo utilizados por algunas tribus indígenas, pero además hoy goza de ser uno de los deportes más antiguos que han existido. El lanzamiento de las flechas o el arco también es denominado esta práctica deportiva. Por supuesto, los materiales hoy en día son muy diferentes, son sintéticos, por supuesto también son livianos y tienen una técnica de fabricación muy minuciosa. Sin embargo, el adelanto tecnológico que hoy en día se ha alcanzado no diferencia mucho de lo que se realizaba manualmente, artesanalmente por parte de los aborígenes. Esto es interesante porque si estamos hablando de que las saetas representan a nuestros hijos, quiere decir que aunque cambien los tiempos, no cambia mucho la manera o prácticamente nada la manera en que esas flechas están siendo formadas, están siendo fabricadas. La preparación antigua se realizaba básicamente encerando la vara. Primero, la fabricación, como les dije, requería de una minuciosa alisamiento de la madera liviana para que quedara totalmente recta, pero ya cuando estaba el vástago se acostumbraba a aplicar una cera sobre esa madera. Esto hacía que los poros se taparan de la madera y que el rumbo se mantuviera porque no habría roce permanente o un roce que desgastara o desviara a este instrumento, a la flecha. Y el extremo contrario se le ponían esas plumas que también eran enceradas y que eran rígidas, pero básicamente la preparación consistía en tener una flecha totalmente recta y muy provista de cera. También esto lo podemos asimilar espiritualmente a nuestros hijos. Los padres queremos que nuestros hijos sean rectos, que sus vidas no tengan esos errores que quizás nosotros cometimos, inclusive esos pecados que nosotros cometimos. Por eso nuestra preocupación se basa en que nuestros hijos tengan un estudio para que sean hombres o mujeres de bien. Y eso es parte de la preparación que nosotros les damos. Pero además de esto, las flechas provistas ya fabricadas y alistadas debían ser guardadas en algún elemento. El texto que leímos llama a este elemento la aljaba. La aljaba era una caja o un cilindro, podría ser hecha de diferentes materiales, piel, madera o inclusive tela. Esto es utilizado como el depósito temporal donde el arquero guarda y transporta las flechas. Y además la posición regular es en la espalda hacia uno de los costados, con el propósito de tener mucha facilidad de sacar las flechas rápidamente de la aljaba. La aljaba representa el lugar donde las flechas están temporalmente. Hablando hoy en día, el símbolo que está allí en este elemento es el hogar. El lugar donde esas saetas están temporalmente. La aljaba es el hogar porque conforta
en ese lugar y protege, donde llevamos a los hijos hacia un futuro. Las aljabas son simplemente eso, lugares temporales, y allí se guardan los proyectiles o flechas. Entonces es el lugar de protección mientras llega el momento de lanzar las flechas, de ser proyectadas. Hasta ese momento, igual ocurre con nuestros hijos. Nosotros, los que estamos a punto de lanzar nuestras flechas, duramos varios años preparando las flechas, preparando las saetas, puliendo la punta, encerando, ¿sí?, ese cuerpo, ese vástago. A diario, hablando de nosotros como quizás personas que tenemos temor de Dios, queremos que nuestros hijos tengan la experiencia de un encuentro genuino con Dios. Esto solamente es posible a través de que ellos conozcan a la persona del Espíritu Santo. En mi concepto, la cera aplicada al vástago de las flechas tenía que ver o tiene un simbolismo con el Espíritu Santo. La cera es una sustancia que es de origen oleoso, aceitoso, y el Espíritu Santo, uno de los símbolos que tiene precisamente es ser aceite. Él no es aceite, por supuesto, pero uno de los símbolos es el aceite. Y a través del aceite nosotros aplicamos diariamente la presencia del Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Oramos por ellos, le imponemos nuestras manos, le pedimos al Espíritu Santo que les enseñe, que los proteja, que los guíe. Él es el maestro que el Señor Jesucristo dejó para este tiempo después de su partida. Él es el que nos ayuda a mantener en santidad a nuestros hijos. Así que continuamente un padre de familia tiene que estar aplicando esa cera, aplicando ese aceite, llevando a su hijo a la presencia de Dios. Este hogar aljaba, representada por el depósito temporal. Nuestra familia son depósitos temporales, pero todos sabemos que los hijos simplemente están por un tiempo en el hogar. Al principio leíamos en el versículo 2, decía, voy a leer del Salmo 127, en el versículo 3, dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Escuche, pocas veces pensamos de esta manera, que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. No sé cuántos hijos, cuántas flechas tenga usted en su aljaba, en su casa, pero usted es la persona que está dirigiendo o que quizás está siendo negligente y no está dirigiendo. Y por eso mi interés, porque usted tenga esta revelación de parte de Dios. Yo les he predicado en otras ocasiones acerca de la importancia de dirigir a nuestros hijos. Pero en este momento yo quiero que usted piense en cada una de esas flechas, en cada una de esas saetas. No son iguales. Sus hijos todos son diferentes. Todos requieren básicamente del mismo cuidado. Pero unos necesitan que sean más pulidos en su punta, otros más enderezados en su vástago, otros más guiados por esas plumas, sostenidos por esas plumas que están allí en la flecha. Todos deben tener esa ranura desde donde nosotros ponemos la cuerda y en algún momento lanzaremos la flecha, lanzaremos la saeta. Así que los hijos son un regalo, los hijos son un premio. Me gusta esta palabra, son una recompensa de parte de Dios. Entonces, ese es básicamente los elementos que conforman el deporte o la práctica de la cacería. Tenían una flecha, una aljaba con sus partes, pero de nada serviría tener flechas, de nada serviría tener una aljaba si no hay una persona que proyecte, que dirija, que lance esos proyectiles, esas flechas. No serviría de nada. Entonces se requiere también de un arquero, de uno, hombre o mujer, de un hombre o una mujer que proyecten ese que lancen, ese proyectil. Un arco también se necesita. El arco es el elemento con el cual es impulsado. Ahora, el arco representa en la Biblia
fuerza y poder. Y el Salmo 18, versículos 32 al 34 nos dicen: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Quiero volver a leer el versículo 34. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Nosotros somos los arqueros. Somos las personas encargadas de lanzar nuestras flechas. Y es importante que nos reflejemos en este versículo 34 y entender que Dios es quien entrena mis manos. Yo debo recibir como padre, tú debes recibir como padre o como madre un entrenamiento. Los entrenamientos son continuos para los deportistas, para aquellos que están aprendiendo el arte de lanzar la flecha. Nuestro entrenamiento dura todo el tiempo, desde que nuestros hijos nacen o quizás desde antes, hasta el momento en que los hijos salen de casa. Al momento en que son disparados, son lanzados, ya allí nuestra responsabilidad solamente queda de orar para que esa flecha llegue a su objetivo. Pero mientras están en casa, continuamente debemos o somos entrenados por Dios. Él entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Escuche, Dios fortalece nuestra vida. La persona que practica el arco tiene un músculo más grande, más fuerte en cuanto a la mano que utiliza para alar la cuerda. Esto es un ejercicio continuo que él está haciendo, y quizás la fuerza no es gran cosa la que se haga, pero qué importante es que se haga la fuerza correcta. No se puede hacer demasiada tensión de la cuerda, porque entonces no llegará al objetivo, y tampoco se puede hacer muy poca fuerza porque quedará corta. Si lo tensamos poco, llegará antes, no cumplirá el recorrido, y si lo extendemos, lo tensamos demasiado, entonces se pasará de la meta. Y eso debemos asimilarlo también con la forma en que educamos a nuestros hijos. Quizás se hace demasiada tensión, o quizás muy poca o ninguna tensión. Si no hay tensión en la cuerda, los hijos hacen lo que quieran, y es nuestra responsabilidad. A veces van creciendo, y porque ya se acercan a la mayoría de edad, a los 18 años, o quizás ya son mayores, entonces nuestra fuerza es mínima, y eso es incorrecto. Es incorrecto porque mientras estén en casa son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no debemos parar de hacer una tensión correcta, estar entrenando cómo los voy a lanzar, hacia qué dirección los voy a lanzar, qué fuerza voy a hacer. Todo esto, inclusive hay muchos factores que tienen en cuenta los expertos en lanzar flechas. Por ejemplo, el viento que está a su alrededor. Hoy en día estamos teniendo vientos delicados, vientos peligrosos. Y si somos padres negligentes que no dirigimos a nuestros hijos, eso nos va a costar muy caro. Pero si somos padres que presionamos tanto a nuestros hijos, si somos padres autoritarios que quizás están dando una disciplina exagerada, eso también va a perjudicar a la personalidad del hijo para que sea lanzado correctamente. Pero ahora entremos cómo podemos preparar nuestras flechas. Las personas que utilizan esos elementos las pulen, las brillan, las cuidan, las limpian. Nosotros vamos a ver básicamente 5 formas en que preparamos nuestras flechas. Número 1, las enseñanzas bíblicas. La vida espiritual es fundamental en la vida de los hijos también.
Casi es común que en nuestras familias como creyentes tengamos un tiempo devocional, pero ¿qué tanta calidad tiene ese tiempo? A veces lo dejamos a la decisión o autonomía de los hijos. Si quieres hacer el devocional, hazlo. O no se lo decimos, sencillamente, pues allá él es el que le va bien o le va mal. Si hace el devocional, él ya sabe, él ya está grandecito. No importa la edad de tu hijo, puede ser un niño escolar o preescolar, puede ser un hombre ya, puede ser una persona que esté lejos de la mayoría de los 18 años, puede ser un hombre de 20, 30, 40 años, pero mientras esté en tu casa es tu responsabilidad y Dios no te exime de tener un tiempo espiritual de calidad con tus hijos, con todo el grupo familiar, pero ¿por qué no? Por supuesto, de vez en cuando tener un tiempo de conversaciones espirituales con cada uno de ellos, dedicarle tiempo a cada una de nuestras flechas es supremamente importante. La Biblia nos dice en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Escúchelo, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ese es uno de los versículos más conocidos en cuanto a nuestra enseñanza espiritual para con los niños. Nosotros somos los responsables, lo he dicho ya varias veces, de guiar, de dirigir esas flechas. Pero también quiero leerles en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, la importancia de la vida espiritual de nuestros hijos, nosotros responsabilizados de ello. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un énfasis muy grande en la dedicación de transmitir el conocimiento de Dios, el espiritual, el conocimiento de la Biblia, de transmitirlo a nuestros hijos. Aquí está la ordenanza de Dios. Y en versículos anteriores nos habla que esa responsabilidad también se transmite hasta los nietos. Verso 2 dice, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, primero nosotros, tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que se prolonguen tus días. Qué importante es el transmitir el conocimiento de Dios a nuestros hijos. No es correcto dejar esta tarea tan importante al azar, a una decisión personal. Pudiera ser algo que hoy se considera bastante maduro, que cada uno escoja su camino, que ellos piensen, que ellos decidan qué religión seguir. En primer lugar, nosotros no seguimos una religión, seguimos a Dios, seguimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No seguimos una religión. Pero si una persona tiene ese concepto, que mi hijo escoja su propia religión, es porque no ha entendido el concepto bíblico. La Biblia no habla de seguir una religión, sino de seguir a Dios. Entonces, no podemos dejar esta decisión al azar. Nuestro trabajo es poner a nuestros hijos en las manos de Dios todos los días. Y las enseñanzas bíblicas son fundamentales. En segundo lugar, otra forma como preparamos a nuestros hijos son los consejos. Los consejos que nosotros le damos a nuestros hijos. En el libro de Proverbios, uno de los libros que tiene más grandes, más largas y más repetitivas enseñanzas para los jóvenes, para los niños, pero también, por supuesto, para los adultos. Leer el pasaje del Proverbio capítulo 23 completo nos fortalece y nos guía mucho. Quiero leerles parte del capítulo 23 de Proverbios, del 15 al 35. Versículos 15 al 35 de Proverbios 23. Dice, hijo mío,
Si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón, y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen con rectitud. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al buen camino. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, y el mucho dormir les hará vestir harapos. Todos estos son consejos. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Verso 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra a un hijo sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos, porque así abismo profundo es la ramera, pozo profundo la extraña. También ella, como un ladrón, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién serán las leyes? ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar, o como si yacieras en la punta de un mástil. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré en busca de más. Todos estos versículos son palabras de consejo de Dios para los jóvenes. Nosotros debemos seguir este modelo de enseñanzas. Aquí el texto nos habla de comunicarles, de hacerles entender a los hijos lo peligroso de las malas amistades, lo peligroso de la bebida, lo peligroso de la pereza, lo peligroso también de la sexualidad que es incorrecta, la promiscuidad. Todo esto está en estos pocos versículos, y hay más cosas, pero este es un modelo de la consejería que un padre debería tener, que una madre debería de tener con cada uno de sus hijos, con cada una de sus flechas. Esos son los consejos. Somos consejeros de nuestros hijos, pero es importante comprender que no somos sus amigos. Hoy en día la psicología nos lleva a pensar que es bueno y que es correcto, que debemos ser los amigos de nuestros hijos. Eso no es bíblico, porque los amigos tienden a compartir las mismas costumbres por ser de la misma edad y tener la misma manera de pensar. Pero nuestros hijos ya tienen amigos y no necesitan otro amigo en casa. Necesitan una persona que ellos puedan tener como punto de referencia para guiar sus vidas. No necesitan otro indeciso o inseguro como él, otro inmaduro como él, y mucho menos necesitan la ausencia de un papá o de una mamá. Así que más que amigos, debemos ser padres. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nosotros, los que procreamos, no estamos llamados a ser los amigos. Podemos tener una muy buena relación, debemos tenerla, pero eso no nos quiere decir, no nos lleva a decir o a pensar que seamos sus amigos. En tercer lugar, otra forma como preparamos nuestras flechas es la disciplina y la corrección. Aquí hace un momento leímos varios versículos del capítulo 23, pero centrándonos en el versículo 13 y 14, dice, versículo 23 de Proverbios dice: no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Qué importante esto, la disciplina a nuestros hijos. Hoy en día la psicología moderna y las leyes de los países tienden cada vez más a impedir este principio de la Biblia
refiriendo a que disciplinarlos, corregirlos o castigarlos es un tipo de violencia. Y ya no se habla solamente de violencia física, sino de violencia psicológica, violencia verbal. Por supuesto que no debemos entrar en ningún tipo de violencia, pero corregir a nuestros hijos, como la Biblia lo dice, no es llegar a hacerles daño, a traumatizarlos. Aquí habla de la vara. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. Escúcheme, la idea no es acabar con ellos golpeándolos con nuestras manos, pellizcándolos, dándoles puños o patadas. Esa no es la idea de Dios. Aquí habla de la vara de la corrección. Aquí habla de un elemento diferente a nuestras manos, diferente a nuestros cuerpos, al cual los hijos no deben tenerle miedo. Nuestras manos deben ser para acariciar, para levantar, para estimular. Nuestros brazos para abrazar, pero no para golpear. Pero la vara sí. La vara sí es necesario, y no es de desquitar nuestra furia mientras los disciplinamos, mientras los corregimos, sino de hacerlo sin ira, en el momento apropiado, no dejar pasar tiempo. Y no siempre se puede utilizar la vara, porque cuando los niños van creciendo, cuando se vuelven adolescentes, ya la vara no tiene un sentido, pero pueden existir otros tipos de varas simbólicas, como por ejemplo la prohibición de cosas que a ellos les agrada mucho. Eso quiere decir que si los cohibimos de algo que les agrada mucho, eso les va a doler, como cuando niños les dolía la colita cuando les corregimos con la vara de la corrección, ¿sí? Cohibirlos también es una manera de disciplinar a nuestros hijos, pero hay que tener mucho cuidado. No hay que disciplinar a nuestros hijos quitándole las cosas buenas. Si les gustan, por ejemplo, el ir a la iglesia, el entrar a una clase de estudio de la Biblia, el compartir con otros jóvenes cristianos, eso no es una corrección, porque eso puede tomarse en contra, ser un arma de doble filo. Si les prohibimos a nuestros hijos, pues hoy no te portaste bien o ayer no te portaste bien, entonces no te voy a llevar a las reuniones de la iglesia, no te voy a permitir que te conectes a la clase, no te voy a dejar que veas la película cristiana o leas la Biblia. Si son muchachos que les gusta mucho, eso no debemos prohibírselo. Nunca debemos prohibir cosas buenas a nuestros hijos. Hay que prohibirle gustos que, aunque no sean malos, no están produciendo un crecimiento espiritual en sus vidas. Así de tal manera que la disciplina y la corrección son necesarios. Hebreos 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto es muy claro. Dios nos disciplina a nosotros, y por eso nosotros, como ejemplo de Dios que nos da Dios, debemos también disciplinar a nuestros hijos. Esto no les hará daño, no los matará, como lo leímos ahora. Cuarto lugar, preparamos nuestras flechas, nuestros hijos también, a través de la profecía, a través de la palabra o la declaración bíblica sobre nuestros hijos. Me llama mucho la atención y me gusta mucho el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 76 al 77. Allí vemos a Zacarías, un sacerdote, que profetiza sobre su hijo que está recién nacido. Este hijo es Juan el Bautista. El texto dice, Lucas 1, 76 y 77: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Escuche qué importante declaración. El sacerdote Zacarías profetiza sobre su hijo. Dios le había hablado quién iba a ser ese hijo, y ahora la función de Zacarías es decirle al niño. Pero uno dice, pero estaba recién nacido, ese niño ¿qué iba a entender? Espiritualmente nosotros recibimos
aun cuando no entendamos. Cuando traemos los niños pequeños a las reuniones de la iglesia, cuando los ponemos frente a la pantalla del dispositivo y ellos están escuchando la adoración, ellos están recibiendo un ejemplo, pero también están recibiendo ministración espiritual de parte de Dios. Los niños levantan sus manos, los niños cierran sus ojos, los niños cantan la canción porque están siendo ministrados, no solamente por imitación, sino también porque ellos reciben, ellos sienten que algo está pasando en sus vidas y les gusta, de tal manera que nuestra responsabilidad es profetizar sobre nuestros hijos, de darles el ambiente durante toda su vida. Hable buenas palabras. El jueves pasado les refería la predicación sobre lo importante que es declarar cosas buenas sobre las personas alrededor, sobre nuestras propias vidas, cuanto más sobre nuestros hijos. Así que profetiza como lo hizo Zacarías. Y en último lugar, la que quiero tocar es que también a través del ejemplo nuestro, del buen ejemplo, nosotros estamos preparando esas flechas para ser lanzadas. Proverbios 23-26 leíamos hace un momento, dice: oh hijo mío, dame tu corazón. Y escucha esta segunda parte: que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Un padre le está diciendo a su hijo estas palabras. Le está diciendo: yo quiero que tú pongas tu mirada en mí. Yo soy tu punto de referencia. Sigue, imítame. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Qué importante es esto. Qué importante. Al principio leíamos el Salmo 127. Y sabe una cosa, el Salmo 127 fue escrito por un papá que tuvo a su vez un padre muy responsable en esa área. El escritor del Salmo 127 es Salomón, el rey Salomón. Y su padre David. Aquí podemos ver cómo fue guiado Salomón por su padre David. Él le transmitió su vida espiritual, sus conceptos, pero también sus experiencias. Para concluir, quiero dejarles esta reflexión. No debemos delegar nuestra función como educadores primarios de nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de dirigir las saetas que Dios nos ha regalado. Esto es importante. Queridos amigos, queridos hermanos, tú que eres papá y tú que eres mamá, no le delegues la educación de tus hijos a cualquier persona y a cualquier colegio. Claro, ellos tienen que ir a recibir la información académica, los conocimientos generales los tendrá que ir y recibir, o como se hace hoy en día en estos tiempos, a través de los medios de comunicación virtual. Ellos están recibiendo clases, pero esas clases son información, conocimientos, cultura general. Pero la verdadera educación parte de casa, es un mandato de Dios, como lo leímos en Deuteronomio capítulo 6. Esa es la educación primaria. No que no necesiten el resto, pero si tienen todo lo demás y no tienen la educación espiritual de sus padres, entonces son flechas que se caerán antes de llegar al objetivo que ellos quieren proyectarse o que nosotros tenemos soñados a que ellos lleguen. Muchos padres sueñan con sus hijos alcancen grandes logros y eso está bien, pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que colaborar, tú tienes que tensar el arco, tú tienes que dirigir la flecha, tú tienes que preparar esa flecha. Esa es tu responsabilidad. Nadie más puede hacerlo. Nadie más, sino tu papá y tu mamá, son los encargados de dirigir las flechas que Dios te ha regalado. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte muchas gracias en esta hora. Gracias por cada papá, por cada mamá que están tensando un arco, que están preparando unas flechas. Quizás algunos han notado que no lo han hecho muy bien, pero todavía tienen a sus hijos en casa. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos para que lo hagan correctamente. Toma a cada papá y cada mamá en este momento,
aquellos que tienen hijos recién nacidos, hijos preescolares, hijos en primaria. Señor, tómalos y dales mucha sabiduría para que a medida que estos niños y niñas crecen, yo te pido que les des a los padres la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual para prepararlos para la vida, para prepararlos para el servicio en tu obra, para prepararlos al momento de ser lanzados de su casa. Señor, no permitas que esas flechas se salgan solas de la aljaba, que esas flechas huyan del hogar, cansados, aburridos, atormentados por sus padres. No lo permitas. Te pido por eso, por los padres principalmente y por las madres, para que tú, Señor Dios Todopoderoso, nos des la cantidad adecuada de fuerza que debemos hacer. Señor, si hay padres negligentes, oro por ellos, que están inseguros de cómo dirigir a sus hijos. Dale sabiduría, que ellos practiquen lo que hoy tú nos has hablado. Y te pido que fortalezcas la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos. Te doy muchas gracias. Bendigo cada hogar. En el nombre de Jesús, bendigo cada hogar que está aquí representado por una persona al menos que está viendo esta transmisión. Bendigo a este hombre, bendigo a esta mujer, bendigo a este joven, a esta jovencita. En el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias por ellos. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.